a País de Boludos y un día Dios creó la realidad solo para que hagamos chistes con ella, dice el Evangelio según Manuel Adorni. Un tren a 70 kilómetros por hora se encontró en su recorrido con otro tren que estaba detenido. No se sabe por qué estaba ahí. Como dijo Eros Ramazzotti, son las cosas de la vía. El asunto es que chocaron y no sabemos si fue por la fuerza del cielo o simplemente por la fuerza del culo, pero no hubo un solo muerto. Así que una barrida a tapar con unos diarios a otra cosa mariposa. La teoría de la relatividad de los medios. Si dos trenes se hacen concha y no muere nadie, la noticia es de relativa importancia. Por lo pronto la justicia, mejor dicho, el juez Ercolini, está investigando si fue un error humano la falta de presupuesto o el robo de cables. Aunque lo más probable es que sea una combinación de las tres cosas. Se robaron los cables por la situación económica del país, por falta de presupuesto no los repusieron y la solución momentánea para ambas cosas, que era un sistema de señalización manual, incrementó las posibilidades de un error humano. Es un cóctel del tercer mundo. El tema es que justo una semana antes el presidente de Trenes argentino, Luis Luque, le había solicitado a Caputo que le mandara la guita que necesitaba porque una postergación afectaría parámetros de calidad y mitigación de riesgos en los servicios. Pero viste cómo es sacarle un mango a Caputo. Ya lo definía así Milei. A Toto, digamos, lo voy a llamar chanchito de yeso. Para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual lo avalo. Chanchito de yeso, parece un signo del horóscopo Garca. Lo cierto es que el gobierno quería desesperadamente anunciar un éxito económico y lo logró. 8,8% la inflación. Un dígito. Excelente noticia para este 2024. Una noticia estándar el año pasado. Son números que obtenía Massa y de hecho Adorni lo salía a boludear porque festejaba un 8,3% en noviembre. La última inflación que hubo antes de que asumiera Milei. O sea, el gobierno provocó un pico de inflación para licuar cositas y ahora estamos festejando que llegamos al mismo lugar que cuando agarraron el mandato, pero más pobres, sin ahorros y con flor de recesión, ¿eh? Es el león de la calecita. Terminás pagando para dar la vuelta. En el medio ya se descartó la posibilidad de que se apruebe esta semana que empieza la ley bases y por ende que el gobierno pueda llegar con este tema resuelto al pacto de mayo, que no sabemos si va a correrse para el 9 de julio o en su defecto lo llamaremos pacto de septiembre y se celebra con estudiantes en los bosques de Palermo. La negociación sobre este tema está en un punto de poroteo total. Van sumando senadores con acuerdos individuales, uno por uno. Se sospecha que incluso consiguieron el voto de Martín Lustó, dándole a la Universidad de Buenos Aires parte de los fondos que necesita para mantenerse operativa. Y habría mucha bronca con los porteños de parte de los demás rectores de universidades de todo el país, porque esta mejora presupuestaria solo se le daría a la UBA, mientras las otras casas de estudios siguen en la pelea. Algo que salió a desmentir rotundamente el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, que dijo que de ninguna manera traicionaría sus ideales ni volvería a hacerlo. Es que en la política la traición no existe, o al menos eso dijo el Michael, un hombre que sabe muchísimo del tema porque le vienen gritando traidores desde hace un par de décadas. ¿Desde cuándo te dejó de preocupar la acusación, el señalamiento de traición? ¿O no te preocupó nunca? Nunca me preocupó, porque ese es un concepto en la política de total relatividad. El cuchillo que mata a César cambia al imperio, crea el imperio. Un héroe es un traidor exitoso. Y como si le faltara comedia a la realidad, reapareció la hermosa pareja que hacen Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Ella subió un posteo llamado Ruta de Amor y se veía a Martincito conduciendo un motorhome. Suponemos, porque el justicialismo seguro que ya lo conduce. Él averiguó en el gobierno cómo hacer para pagar el ajuste, porque más casta no se puede. Sin embargo, le respondieron que si no tiene más de 65 años o es enfermo oncológico o a un comedor social, no se considera casta y entonces no paga el ajuste. Por las dudas, Sofía aclaró que tampoco se considera casta. Les recordamos, como siempre, que País de Boludos es un programa que se financia únicamente con el aporte de sus espectadores. Así que si domingo a domingo esperas que salga el programa y valorás el trabajo que hacemos y te gusta y podés y querés hacer un aporte único o suscribirte por un monto mínimo todos los meses, podés hacerlo entrando al QR que tengo acá a mi derecha o a paisdeboludos.com.ar. Y si estás sin un mango y querés ayudarnos de alguna forma, siempre suma que te suscribas al canal, que apretes la campanita así te llegan las notificaciones de cuando sale
sale un programa nuevo, le des me gusta a este video y comentes todo, que eso nos suma un montón, ¿eh? Todo bienvenido. Muchas gracias y sin más, seguimos. ¿Tuviste un maestro en la primaria que era un garca y ahora lo recordás con cariño? ¿Odiabas de chico a ese tío malhumorado en fiestas, pero ahora resulta que lo entendés? ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Es que el tiempo lo vuelve todo color de rosa? ¿O simplemente la humanidad está llena de melancoamnésicos a quienes la angustia del presente los hace idolatrar el pasado? No lo sabemos, pero parece que este 2024 en Argentina es el año del recuerdo benévolo de Carlos Saúl Menem. Vamos con Menem, una vez más. De libertarios a peronistas, desde radicales hasta lo que sea que es malatón. Hoy, gran parte del arco político reivindica los 90 como una década bárbara en la que viajabas a Miami con Susana, hacías chistes de trolo sin preocuparte y tomabas cocaína para bajar de peso. Pero también fue la era de mayor destrucción de la industria, de una desocupación espantosa y de los negociados más turbios. Entonces, ¿quién fue el Carlo? ¿Un corrupto que destruyó el país? ¿O un estadista que nos salvó del precipicio y en el medio se quedó con algún vueltito? ¿Qué es eso que Menem hizo? Dicen que en Argentina la identidad política se define en la primera crisis que te agarra con mayoría de edad. Y así como muchos jóvenes se hicieron libertarios tras la crisis de los gobiernos del Mauricio y el Albert, a mí lo que me marcó fue el menemismo. Quienes lo sufrimos de jóvenes tenemos grabada a fuego la falta de trabajo, de dinero y de ayuda estatal. Era como vivir en un capítulo de Ocupas, pero sin que el director gritara ¡corte! Yo la recuerdo como una crisis económica cuya característica principal era que no pasaba nada. No tenías trabajo, no tenías ingresos, no tenías ayuda estatal, la policía reprimía y la única red de contención del trabajador era su entorno. Tener líneas de crédito dependía de si eras o no amigo del almacenero, el comedor era la casa de algún pariente, las salidas eran ir a una olla popular y los programas eran salir a una plaza y con un poco de suerte robarle unas migajas a las palomas. Pero tanto se fortalecieron estos lazos comunitarios durante la crisis de los 90 que cuando estalla el modelo en diciembre de 2001, rápidamente se forman nuevas instituciones de la sociedad como ser comedores, asambleas barriales, fábricas recuperadas, clubes de trueque, redes de personas que buscaban cómo salir adelante, incluso organizaciones piqueteras que nacieron con despedidos que cortaban rutas y quemaban gomas porque querían recuperar sus puestos de trabajo y por eso la sociedad los apoyaba. Fue cuando decidimos los comerciantes recibir a los piqueteros en su ingreso a la capital federal con mate cocido y pan. Aunque las cosas cambiaron. Tengo una impotencia, me dan ganas de pisarlo. No pasarlo por arriba, te lo juro por Dios. Es muy distinto el padecimiento de una crisis si es por recesión o por inflación. No digo que una sea mejor, son distintas. Uno se va a convertir en una especie de sommelier de crisis, así tipo, 2001, huele a goma quemada, dejos de angustia, en boca, escasa. La crisis por inflación te afecta de forma más dura cuanto más pobre sos, pero impacta en mayor o menor medida a toda la sociedad. En cambio, la recesión va desconectando a las personas del sistema de a uno, de a familias, de a pequeños grupos que van perdiendo su laburo, no consiguen otro y de ahí se hace todo cuesta abajo. Así es que, concluido su segundo mandato, el nivel de aprobación de Menem había bajado tanto que cuando vuelve a presentarse a presidente en 2003 para un tercer turno, gana las generales con casi el 25% de los votos, pero se baja del balotaje porque sabe que no va a juntar ni un voto más, ni que saliera a repartir Ferraris rellenas con dulce de leche. Por lo menos 2 de cada 3 argentinos estaban dispuestos a votar contra cualquier cosa que tuviera patillas. Y el tercer argentino capaz lo votaba porque a esa altura el Carlos ya se había afeitado, pensaban que era uno nuevo. No ayudaba tampoco que la gente ya no quería ni pronunciar su nombre porque pensaban que era Mufa. O le decían mucho Méndez. ¿A quién vas a votar? Al nuevo, a Carlos Méndez. La desaprobación de la sociedad hacia el final del menemismo era rotunda, o eso era al menos lo que a mí me había quedado, pero siempre hay otras formas de ver la realidad, como muestra la Nación Musk, con este estudio de opinión según el cual los argentinos somos más menemistas que pizza con ananá y fresita.
¿Y por qué reivindican, y acá tenés las razones principales de este estudio que hizo Guillermo Oliveto, de los 90, ¿no? Hubo estabilidad, se podía comprar una casa, se ahorraba en dólares, se podía planificar, dice, la gente estaba feliz, se podían dar gusto, se podía viajar, mirábamos al mundo. Ahora, no se entiende bien si este revival noventista que vivimos empezó en forma de consumo irónico y de ahí saltó al fanatismo sincero, o capaz es la consecuencia lógica de un momento en el que se difunde a través de redes y medios tanta liturgia liberal y en esa espuma revive la épica figura del Carlos Saúl, el sex symbol del Estado en manos de los privados. Por todas estas razones, nos parece interesante tirar un contrapeso con algunos hechos históricos que reflejan la otra cara del menemismo y sus consecuencias para la Argentina. Para empezar, no se puede hablar de los gobiernos del Carlos sin hablar antes del declive del gobierno de Raúl Alfonsín, que para 1989 era un fracaso en materia económica y política. No lo salvaba ni mudar la capital a Finlandia. Y ese declive radical es lo que definió las primeras prioridades del gobierno del Carlos, que para ese entonces traía un planteo absolutamente distinto respecto del alfonsinismo en materia de vello facial. Cero bigote, pura patilla. Al inicio de su mandato, Menem enfrenta dos graves problemas. Los reclamos militares, que atentaban contra la democracia, y la hiperinflación, que para cuando asume era del 765%. Y técnicamente podemos decir que solucionó ambos problemas. Digo, técnicamente porque fue como arreglar la heladera vendiendo el auto y yendo a comer afuera para siempre. O sea, en materia militar, don Carlos fue implacable con los levantamientos. Y uno podría decir, ¡qué hombre! Si no fuera porque antes le dio a los militares exactamente lo que querían: impunidad con los crímenes de la dictadura. Apenas asumió Menem, indultó a los líderes de las organizaciones armadas, también a los carapintadas en los alzamientos de Semana Santa y Villa Martelli, y a los militares detenidos por delitos ocurridos durante la Guerra de Malvinas. Y por supuesto, también a los militares que no habían sido alcanzados por las leyes de punto final y obediencia debida. Desarmó el juicio de las juntas, haciendo que la peli 1985 sea tan inconsecuente como Tiburón 3. La puta madre que lo reparió. Don Carlos hablaba de pacificar el país, pero lo que hacía era desandar lo actuado por la justicia y hacer una lectura de la dictadura digna de una pelea infantil. Todos estuvimos un poco mal y ahora, bueno, dense las manos y vayan a jugar. Pero lo cierto es que mucha de su pacificación no sirvió, porque hace 50 años que estamos discutiendo los 70. Aunque es verdad que nunca más hubo un alzamiento militar ni se puso en duda que el sistema de gobierno de la Argentina era la democracia. Capaz hasta ahora, por esos malditos bizarruelines. ¡Malditos! Pero la de don Carlos era una democracia cagada a palos también, digamos todo. Porque su gobierno fue un festival de corrupción, financiamiento ilegal de la política, adjudicación trucha de concesiones y todo tipo de matufias que se convirtieron en la nueva normalidad. ¿Cómo? Logrando que la política avanzara muy fuerte sobre la justicia, de modo que a los hechos de corrupción los tapaban con odaliscas y Rolling Stone. Don Carlos duplicó la cantidad de jueces federales de la capital federal, que son los que juzgan justamente o injustamente los delitos de corrupción. Y obvio que en la volteada, Carlos metió como 6 jueces amigos, pero por las dudas, por si llegaba a tocar un caso en el que algún amigo le jugara en contra, porque siempre hay uno que pide agua sin gas, don Carlos también amplió de 5 a 9 los miembros de la Corte Suprema de Justicia y designó 5 jueces porque había que ocupar los lugares vacantes. El tribunal máximo lo presidió Julio Nazareno, quien conocía a Menem porque era riojano y ex jefe de policía de la provincia, entre otros pergaminos idóneos. Con eso se conformó en la Corte Suprema lo que se llamó la mayoría automática, porque fallaba siempre a favor del gobierno. Pasaron de la Conmebol y dijeron, pero qué truchos. Y ahí ya tenía una verdadera licencia para afanar. Carlos. Mi nombre es Carlos. Y el segundo triunfo que tiene el gobierno de Carlos en los primeros 2 años, todavía más determinante, es que le gana la inflación, la pulveriza, la patea en el piso, la trata como Alberto al patriarcado. Tengamos en cuenta que el pico histórico inflacionario le llega a Carlos en el poder en julio del 89 con 200% mensual y 3000% interanual. La gente hacía sopa con la billetera para comer.
Después la inflación sigue subiendo y bajando por casi 2 años hasta que en el 91 se finí. Basta. A partir del 1 de abril se termina la inflación en Argentina. Una fiesta inolvidable. Y a caballo regalado no se le miran los dólares. Esos 3 años que siguen, 92, 93, 94, Carlos, no sé cómo decirlo, finalmente se pasea en pene por la ruta 2. Carlos Menem es el riojano fantástico. La convertibilidad. Cada peso que se imprime lo respalda un dólar de reserva. Se anclan las monedas, se libera lo más que se pueda de la economía, que pase lo que tenga que pasar, que para guapear el maremoto está el ancla del peso con el dólar, 2 siameses monetarios, medio Danny DeVito y Sturzenegger, pero siameses al fin. El problema fue que por esa medida quedó un país muy caro en términos de competitividad en dólares. Así producir en Argentina no era apetecible para nadie. Sí era muy atractiva para enchufarnos importaciones. Eso hacía que lentamente se fueran destruyendo pymes y economías regionales por todo el país. La desocupación aumentó mientras en una pulpería en Tucumán te encontrabas, por ejemplo, un póster de Pepsi con Britney Spears. ¿Quién te quita el primer mundo? Solo la realidad. Por eso, más allá del inmejorable clima económico, el modelo empezó a meter ruido hacia 1995 y 1996, cuando se combinó esa falta de competitividad con el fin del remanente que dejaron las privatizaciones y con que, más allá de las promesas liberales, nunca se redujo el déficit fiscal, por lo que para cubrirlo, al no poder imprimir moneda, la Argentina se endeudó a lo grande. De solo pensarlo, el Toto Caputo se toca. Y encima, la economía estaba demasiado atada a los flujos financieros internacionales. Si estornudaban en Honduras, acá explotaba una ballena. Y eso pasó con la devaluación del 300% del peso mexicano a fines de 1994. La crisis financiera conocida como efecto tequila. Y ya saben qué efecto tiene el tequila, ¿no? Te agarrás un pedo súper eufórico que después te deja agujeros negros en la memoria y sonás que viene Huitzilopochtli y te relata la sexta de Palermo al oído y te levantás meado en una esquina de un barrio al que nunca fuiste. Si nos ven de países que no tienen inflación, debo decirles que es un fenómeno tan traumático que deja secuelas. Y una de ellas fue el enamoramiento que produjo en la sociedad la paridad peso-dólar. Por eso Menem fue tan popular y logró su reelección luego de forzar una reforma constitucional y sacar el 50% de los votos, a fuerza de Chivas Regal y Chocolate Lind. Pero el problema de la convertibilidad era que era una bomba de tiempo para la economía argentina. Para sostener la paridad se agudizaba la desindustrialización a niveles extremos, mientras se favorecía la timba financiera y el país se consolidaba como un vero exportador de materias primas, lo que generaba más desempleo y caída del salario. La convertibilidad era como un corticoide, muy bueno para salir del paso, pero si lo tomás prolongadamente te queda la jeta mezcla de Mickey Rourke, Tinelli y Burlando. Esto sin contar el alineamiento automático con los Estados Unidos, Gran Bretaña y el bloque de Occidente, con los grandes grupos económicos locales e internacionales, con una entrega del patrimonio nacional a ritmo venta de garage y una cesión de soberanía e independencia absoluta. Y se sabe que te usa y te tira. Y si vos sos un presidente latinoamericano peronista y entras al Congreso de los Estados Unidos y te aplauden así, algo no huele bien en Dinamarca. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! Bueno, intenté dar mi mirada, que nunca es pareja, sobre el menemismo, pero obviamente resulta imposible resumir una década de gobierno en pocos minutos. No mencionamos la parte más cruenta de esa época, la falta de investigación de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, los casos de corrupción, las muertes sospechosas, el tráfico de armas, la explosión de Río Tercero, todas cosas que terminaron no solo en el triunfo de Fernando de la Rúa, sino también en la detención de Menem por la misma justicia dicta que él mismo designó. Me parecía de cualquier forma interesante hablar de los 90 con cierto espíritu crítico y no del fanatismo liberal ni tampoco de la romantización neoperonista. Más que nada porque esta década nos sirve para entender mejor el presente. No en vano, Milei acaba de plantar ese busto de Don Carlos en la Casa Rosada en un acto en el que llamó a Menem el mejor presidente de la historia. Será porque le sirve para allanar el camino hacia su meta de crear un ancla monetaria de características parecidas a la convertibilidad.
sea con un esquema de peso dólar rígido o con una dolarización. Revisar la historia siempre sirve para entender el presente y prevenir lo que pueda pasar a futuro. Esta es una premisa que aplica perfecto a la entrevistada del día de hoy, la doctora en historia, Camila Perochena. Camila Perochena, doctora en historia y profesora de historia y periodista y... Doctora que no cura. Doctora que no cura. Doctora que no sirve para nada. Doctora de ciencias sociales. No es una época, porque en esta época te haces ese chiste, puede ser tomado. No. Reproductiva. Reproductiva. Ahí está muy bien. Reproductiva. Sí. Fuera de broma, no, es importante la historia porque si no, los pueblos la repiten. Porque si no los pueblos la repiten, porque si no es difícil entender el presente. Claro. Porque para entender muchas cosas del presente, hace bien mirar el Por pasado. eso, y a veces ignorarlo, dejarlo atrás, y hace que no termines de entender las complejidades de lo que está pasando hoy. Así que para eso sirve. Precisamente es como justo el punto, ¿no? Después de por ahí haber tenido una semana hipermenemista, ¿no? Entre el busto medio James Brown que ¿no? Que sí, el busto que encima dicen que es más chiquito que el resto de los bustos. Yo creo que, no sé, como una opinión, para mí combinan Menem de distintas etapas, eso es lo extraño del busto, porque tiene las patillas del primer Menem, pero el pelo de un Menem posterior. Pero el pelo de un Menem, sí, de ¿no? late 90, ¿no? Entonces, claro, y quedó así muy James Brown. Está bien, bueno, pero es como... Es una intervención. La creatividad del escultor. Es arte. Arte, está muy bien. Arte. Bueno, ¿cómo ves esta especie de reivindicación por ahí de un gobierno como el menemista, que fue un gobierno que se fue con un repudio en general masivo? De hecho, lo mencionamos en 2013, presenta elecciones, saca el 25%, gana esas elecciones, pero después se baja porque no conseguía un voto más prácticamente en ese balotaje. Bueno, yo creo que el revival tiene mucho que ver con el presente económico que vivimos. Es decir, el presente económico que nosotros vivimos más o menos en el 2023 tiene algo que ver con el contexto económico de 1989. Claro. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque vivimos un presente de altísima inflación, donde la principal preocupación de la sociedad era la inflación. Digo, eso es el 89. La gente miraba día por día, semana por semana, cuánto era la inflación. Sí. Y de alguna manera la figura de Menem es la que vino a traer estabilidad. Y en un contexto donde gran parte de la gente está preocupada por la estabilidad, dame estabilidad. O sea, no importa si esa estabilidad viene con recesión, dame estabilidad. Digo, y eso lo muestran las encuestas y eso se ve en las elecciones. ¿No? En un contexto donde mucha gente quiere cierta estabilidad, bueno, el menemismo empieza a ser visto en otra luz, diferente a la de la década kirchnerista, por ejemplo, los años del kirchnerismo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a ser visto como aquel que pudo resolver la inflación y la inestabilidad que imperó en el 89. Hay que recordar igual que eso llevó un tiempo en el menemismo. Es decir, no es que Menem asumió en el 89 y al toque viene la estabilidad y se termina la inflación. Es decir, Menem asume en el 89 y el plan de convertibilidad de Cavallo, que es el que va a frenar la inflación, es del 91. Y entre el 89 y el 91 en realidad pasó algo similar a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo en algún momento entrevisté a algunos funcionarios de Menem del 89, ¿no? Los que vinieron con la convertibilidad. De los primeros. De los primeros, ellos me decían, bueno, lo nuestro fue como el desembarco en Normandía. ¿Por qué? Porque sabían que ellos tenían que hacer lo más impopular de todo, que era ordenar los precios relativos, sacarle los subsidios a las tarifas, que eso iba a generar inflación, que eso iba a generar mucho descontento y que la economía no se iba a estabilizar rápido. Y esos funcionarios me decían, es algo similar a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde todavía... Es de ahora, digamos, fueron las entrevistas hechas eso fue una entrevista en el periodo Milei, ponele. Exacto, sí, fue apenas, o sea, fue una entrevista que hice apenas Toto Caputo saca su plan de ajuste, ¿no? Y traté de pensar, bueno, ¿cómo se parece en esto al 89? Porque era obvio que Milei estaba mirando ese momento. Entonces, ¿cómo lo que está haciendo Milei se parece a lo que hizo Menem? Entonces, bueno, dije, bueno, a ver, ¿qué funcionarios estuvieron en el 89 con Menem y cómo lo ven ellos? Y ellos dicen, bueno, en parte es muy parecido a eso con una diferencia. Y es que en el 89 el menemismo hizo, además de ajuste fiscal, política de ingresos. ¿Qué significa eso? Que buscaron coordinar precios y salarios. Hoy sería
Y no dejaron que las prepagas se vayan al diablo, Sí, ¿no? sí. No dejaron que pusieron... O que el ajuste lo paguen jubilados. Bueno, Bueno, un el poco ajuste sí. lo pagan Lo todos pagan. en todo momento. Igual sí. como le damos a los jubilados como país, ¿no? En general. No, sí, siempre van a estar del lado, Sí. lamentablemente, de los perdedores en, Sí, sí, en sí. estos contextos de ajuste. Pero lo que quiero decir es, hay algo similar al 89 en las medidas económicas, en cómo la sociedad civil está viviendo el tema de la inflación y cómo busca estabilidad. Y por eso el revival menemista se entiende en ese contexto. Porque, bueno, en 1991, con la convertibilidad, Menem logró controlar algo que en la sociedad argentina era algo que venía de hacía muchas décadas. No es que, Claro. no es que la inflación venía desde Alfonsín, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una economía inflacionaria hacía muchas décadas. Del Rodrigazo, por lo menos, ponerle el No, 74. mucho antes. Pero con Podemos inflaciones ir a las tan décadas altas. del 30. Inflaciones altísimas. Argentina tuvo durante Claro. toda su historia un régimen alto inflacionario. Podríamos decir que casi toda nuestra historia desconfiamos de la moneda. Es decir, hubo pocos momentos en los cuales los argentinos confiaron en el peso. Muy pocos momentos. El Rodrigazo que vos decís explica un poco igual. El Rodrigazo es una crisis que hubo en 1975, que fue una crisis tremenda. ¿Por qué fue tremenda? Bueno, porque el ministro de Economía de ese momento, que era Celestino Rodrigo, la presidenta era Isabel Perón, hace una devaluación muy fuerte de la moneda, 130%, que deriva en una escalada inflacionaria. Hasta ese momento la gente ahorraba en pesos y de repente la gente que ahorraba en pesos vio que de un día para el otro sus ahorros se habían pulverizado. Entonces el Rodrigazo es muy importante porque a partir de ese momento los argentinos dejamos de ahorrar en pesos y empezamos a ahorrar en dólares. Es un punto de inflexión. Claro. O sea, es como lo que terminó de destruir la poquita confianza en la moneda que había en Argentina. Claro, creo el que- Rodrigazo la destruye. Creo que después datan los primeros, por ejemplo, precios de departamentos en dólares, datan de la dictadura. Es que sí, los ya primeros está. años. Después de eso, no hubo forma de que los argentinos volvamos a ahorrar en pesos. No hubo forma. Y mirá que hicimos cambios de moneda. Hubo 4 cambios de moneda entre el Rodrigazo y la actualidad. Pasamos a los australes, de los australes al peso nacional. Fuimos cambiando la moneda, pero aún así no volvimos a confiar en la moneda, excepto, y esto por eso es importante, podríamos decir en un contexto muy cortito entre el 91 con Menem, ¿bien? Y más o menos podríamos decir 96, 97, que es cuando ya la gente empezó a decir, che, esto de que un peso vale un dólar, capaz no es tan así. ¿Bien? Es decir, eso, ahí empieza a haber cierta desconfianza, pero todos queríamos seguir con la convertibilidad. ¿No? Bueno, yo ahí tenía 10 años, no sé, me daba igual seguir con la convertibilidad o no, pero digo, la gente que tenía que sostener una familia pero hubo un enamoramiento con la convertibilidad fuerte. De hecho, de la Rúa que venía a suceder a Menem, el mandato social, yo me acuerdo de esa época, era vos hacés todo lo que quieras, corregís todos los errores, pero no nos saques la convertibilidad. Pero no saque la convertibilidad Dualde decía que iba a devaluar y perdió las Y elecciones. claro, pero porque ¿qué significaba seguir con la convertibilidad? Significaba tener un sueldo en dólares, aquellos que podían tener un sueldo, porque Bueno, las técnicamente tasas de todos. desempleo eran altas, Claro, ¿no? claro. Pero digo, aquellos que tenían un salario podían tener un salario más alto en dólares. Claro. Bien, entonces había bueno, no toquemos esto. Pero ya era una ficción que ya nadie creía. Ya era como, bueno, para el 99, 2000, y esto no es muy real. Bien, entonces, digo, se veía venir y la salida de la convertibilidad que se hace en el 2002 con Dualde, efectivamente, bueno, va a llevar a Argentina nuevamente, después de muchas cosas, de muchas políticas económicas, en el sendero de la inflación nuevamente. Entonces, esa inflación que se fue acelerando con los años, obviamente en este contexto en el cual tuvimos a fin de año una aceleración de la inflación muy fuerte, hace que los años de Menem sean vistos de nuevo, sean iluminados desde el presente de nuevo con otra cara, como, fue el que pudo controlar la inflación, ¿no? Entonces, eso explica, yo diría, en gran parte, ese revival menemista. Creo que eso es lo principal. Después podríamos decir que hay otras cosas, ¿no? Qué sé yo, supongo que el discurso liberal y muy crítico del estadocentrismo, del menemismo, también a raíz del gobierno de Milei, hay también pega en el presente. Hay una diferencia por ahí, y creo, en ese momento respecto a ahora, que el discurso dominante en el mundo
era neoliberal, de apertura, de globalización, que no parece ser ahora. O sea, parece ser anacrónico a la propuesta de Milei respecto al mundo. Un poco sí, un poco no. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Por supuesto que en el 89, Menem asume cuando se está cayendo el muro de Berlín. Está cayendo la Unión Soviética. Sí, total, estaba Thatcher, Reagan. Teníamos un contexto de ascenso del neoliberalismo que de alguna manera Menem se adapta a los tiempos. Ahora, el discurso mileísta anticasta, y uno podría decir ese populismo de derecha que representa Milei, también está muy en boga en muchos países donde la derecha, ya no tanto liberal, sino más bien conservadora. Milei está en España con Vox, ¿no? La derecha... De hecho, mientras grabamos esto, está en España. Está en España con Vox, exactamente. Sí. Entonces, eso sí está en boga. Pero Milei tiene algo distinto a esa derecha, a Trump, a Bolsonaro, y es que, como vos decís, es liberal en lo económico, porque esas derechas son más que bien proteccionistas. Claro. ¿No? Entonces, Milei tiene algo de esas derechas, o sea, tiene algo de lo que está pasando en el mundo. La política. Claro, en términos más de política, más reaccionarios, más conservadores, pero en lo económico es distinto. ¿Por qué? Bueno, porque es no solo liberal, es libertario. Es otra cosa. Es un poco más extremo en ese sentido económico. Si tuvieras por ahí que asociar con Menem, ¿no? Las ideas por ahí de si Argentina tuvo un presidente que llegara de alguna forma tan outsider, tan liberal extremo. Bueno, a ver, yo diría, si tenemos que pensar en similitudes y diferencias con Menem, lo primero que diría es que hay una gran diferencia. Es que Menem, si bien muchos lo asocian y él daba la imagen de un outsider, Menem era un recontra insider. Claro. Como hay una diferencia muy grande entre Milei y Menem. Menem fue gobernador de La Rioja previo a la dictadura. En el 73. Después de la dictadura. En el 83. Lo vuelven a elegir en el 87. Entonces era un tipo que tenía una experiencia política que te daba vuelta. Menem, a diferencia de Milei, tenía una estructura política detrás que lo apoyaba, que era el Partido Peronista. Claro. Y que Menem había ganado las primeras y únicas elecciones internas del peronismo con voto de los afiliados. Entonces, en el 88. Entonces, Menem tenía algo que Milei no tiene, que es un tremendo partido detrás, ¿bien? Que lo estaba apoyando y que era el Partido Peronista y que eso le daba más posibilidades de hacer un ajuste como el que había hecho. La otra cosa que tenía Milei que no tiene Menem es que tenía el apoyo del Congreso. Menem y Milei tienen un apoyo muy, muy minoritario en el Congreso. Bueno, Menem asume 5 meses antes de que le tocara, ¿no? Menem tenía que asumir en diciembre, las elecciones habían sido en mayo, muy temprano, y quedaban un montón de meses entre mayo y diciembre, ¿viste? Como, ¿qué hago? Se hacía una transición ordenada. Era una en serio, transición, ¿viste? Era como, bueno... Ahora es medio raro igual, ¿no? Ganar en noviembre, ahora que te tiran un mes después, te tiran por la cabeza el gobierno. Listo, ahora todo tuyo, ahora toma la llave. fueron 15 días, fue un quilombo. Es un bardo, no, sí. eso fue un quilombo. Pero ahí eran 8 meses en un contexto de incertidumbre económica. Sí. Pobre Alfonsín, era muy difícil que eso se sostuviera. Y perdóname, no solo económica, sino también otro punto importante, es política, porque en ese momento había levantamientos militares, había... El año 89 para Alfonsín debió haber sido un dolor de cabeza, o sea, como tremendo. Bueno, se metió él de No, presidente, bueno, tampoco. sí, pero claro, tuvo en enero la tablada, que un grupo de izquierda toma un cuartel militar, son asesinados, es una cosa tremenda, tiene la hiperinflación, bueno, y en ese contexto pierde las elecciones. Y claro, en julio, cuando ya había saqueos, hiperinflación, le dice a Menem, agarrá vos ahora. Como no vamos a esperar hasta diciembre. Y Menem le dice, ok, agarro, pero hay un acuerdo que vamos a hacer. Y es que hasta diciembre, que es cuando iba a cambiar el Congreso, me tenés que garantizar que pasen las leyes en el Congreso. Es decir, las leyes que yo mande, dice Menem, tienen que pasar. Es decir, el radicalismo tenía que garantizar que las leyes pasen. Hay un acuerdo de gobernabilidad ahí que Milei no tiene hoy. ¿Eso qué permitió? Que Menem pase lo que fueron sus leyes ómnibus. Cuando Milei hace las leyes ómnibus, está mirando las leyes ómnibus de Menem. ¿Que cuáles fueron? Reforma del Estado, que son las que le permitieron privatizar, y la ley de emergencia económica, que son las facultades delegadas al presidente. Bueno, eso Menem se aseguró que pasara en los primeros 2 meses de presidencia con
el radicalismo en realidad se retiraba del Congreso. Si querés que te salve, si querés que entre, votame las leyes. Votame las leyes. No vas a entregarme el gobierno y después oposición feroz. Claro, ahí tenés una diferencia grande, porque Menem ya en los 2 primeros meses se garantizó eso. Milei estamos en el mes 5 o 6 y está dando vueltas con una ley que le está modificando, que le van sacando cosas, que va enflaqueciendo de a poco. Entonces, ahí hay otra diferencia muy grande entre Menem y Milei. Digo, yo entiendo que Milei se mire en el espejo de Menem, pero también hay que ser conscientes que... Y otra cosa que tenía Menem que no tiene Milei, una capacidad de negociación. Voy a tirar un papelón. Una capacidad de negociación y de no solo de seducción, sino de... Me siento y entiendo que tengo que negociar, que te tengo que dar algo si quiero que vos me apoyes en esto, que un pragmatismo que Milei lo está aprendiendo. Es decir, yo al principio Milei arranca bien intransigente, no, saco la ley porque no me están votando tales artículos, la saco, chau, vaya, se va, ¿no? Y ahora, bueno, después de que Guillermo Franco había trabajado, hecho como una hormiguita, bueno, ahora... entendió un poco que hay que negociar para que salgan leyes, ¿no? Y entonces le está poniendo un poco de pragmatismo. Pero bueno, eso Menem lo tenía, era un as de la negociación. No, y también tenía unos cuadros dentro del gobierno que no los tiene Milei. Totalmente, digo, eso es muy importante. Tenía un equipo de gente animales políticos, ¿no? Como de gente que conocía qué botones apretar en el Estado para que el Estado funcione. Hay una diferencia, sin embargo, notable, que es Menem llegó por izquierda y después pega un volantazo fulminante de entrada, muy distinto a Milei, que dijo, voy a hacer ajustes, y todos, hace ajustes. Sí. Como nadie puede sorprenderse. Eso Milei que diciendo, dice del mandato, yo tengo un mandato, llegué con un mandato, sí, totalmente. Menem dio una vuelta, dio una tumba carnera. ¿Se acuerda lo que dije? Todo lo contrario. Sí, si decía la verdad no me votaban. Sí, eso mismo. Así que nunca lo dijo, pero dicen que lo dijo. Pero no sé, no tengo idea. Pero bueno, te suena bien. Suena algo que podría haber dicho. Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que eso es una diferencia importante. Pero es un clima de época que hace que haya un revival. Un clima de época que está relacionado con la inflación, que está relacionado con la idea de qué lugar tiene que tener el Estado en la economía y en general, ¿no? Frente esa idea de que podríamos decir, matriz estadocéntrica, la idea de que el Estado interviene en todo, se está agotando, era también una idea que se estaba agotando en el 89. Era una idea presente en el 89 y que estaba agotándose. Bueno, yo creo que con el kirchnerismo hubo un revival de esa idea. Estoy diciendo mucho la palabra revival. Hubo una vuelta de esa idea. Una vuelta de esa idea y ahora está volviendo la idea de no, el Estado no puede estar en todo. ¿Y por qué Entonces hay como un loop en ese sentido. Porque es muy fundacional un poco, pero no sé si de la Argentina o de Latinoamérica, pero hay un péndulo, ¿no? Como que Argentina va y viene, después desarma todo. Y vamos todos para el otro lado, y después fracasa, todo para el otro. Sí. Y es como la sensación de que es un país que no sabe bien a qué juega en el mundo, ¿no? A mí hay un libro que tiene un título que me parece espectacular. Es un libro de Pablo Gerchunov y Lucas Leachi, que es un libro de historia económica argentina. Historia económica desde que se fundó la Argentina hasta el 2010. Y el libro se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto. ¿Por qué? Dice, bueno, porque los argentinos vivimos en ciclos permanentes. Un ciclo en el cual estamos ilusionados. Somos potencia, crecemos, nos vamos para arriba, vamos a ganar. Y llega un momento en el que, nos dimos cuenta que en realidad no éramos tan potencia, no crecimos tanto como creíamos que habíamos crecido. Y hay una devaluación, crisis de balanza de pago, inflación, y empezamos a bajar y entrar en un ciclo de desencanto, de recesión, de no podemos consumir, y después en algún momento tocamos fondo y volvemos a empezar a subir y entramos de nuevo en un ciclo de ilusión y de, sí, somos potencia, vamos, ahora sí, y volvemos a caer y eso está relacionado con los ciclos económicos. Digo, el libro es un libro que trata de explicar y entender los ciclos económicos de la Argentina, pero también es algo que te afecta a la identidad, uno podría decir, ¿no? Como es esto, ¿no? Y es este loop en el que vivimos. Los historiadores decimos, no, la historia no se repite, lo cual es cierto, nunca pasa la historia de la misma manera. Ahora, sí hay algo
de loop en la historia argentina que por momentos es bastante desmoralizador, obviamente. Terminé con una nota sombría. Bueno, no, pero también hay algo de cómo influye psicológicamente la economía, ¿no? Que puede verse en otros momentos y sobre todo la inflación. Eso que vos decís es clave. Los países que tienen inflación, la gente reacciona. Me suena, o sea, yéndonos, no comparando a Milei con Hitler, pero si vos te vas a la República de Weimar y esa inflación galopante explica después en algún punto el Hitler posterior. Es que, obvio. Bueno, hay todo un debate sobre qué explica Hitler, que lo podríamos dar, que no es únicamente eso, sino el nacionalismo alemán, pero no importa, vale es que otra después las cosa. características, pero sí lo que vos decís, hay algo psicológico de la inflación. Sacame de acá, por favor. Hay algo psicológico de la inflación que hace que la necesidad de estabilidad económica te lleve a decir, bueno, ¿qué costo tengo que pagar? Claro. ¿Recesión? ¿No llego bien a fin de mes? Me banco un ajuste brutal. Hace como hay algo psicológico en eso. Sí, sí. Y también hay algo psicológico en la inflación relacionado con las expectativas. Y esto es un tema súper importante, ¿no? Porque hay países que tienen inflación y que con ajustes fiscales, como, bueno, dejo de emitir, freno la inflación. El tema es que en Argentina hace tanto tiempo que tenemos inflación, que es algo que se llama inflación inercial, que tenemos la expectativa de que el mes que viene los precios van a subir. No, pero pará, yo dejé de emitir. No, pero yo igual pienso que el mes que viene van a subir, ¿no? Entonces eso hace que, puedas bajar los precios hasta, suponete, 5% mensual. Ahora, en un país que tiene esas expectativas, donde, yo no te creo, no te creo que el mes que viene va a ser de 3%, hace que pasar del 5 al 1% sea muy difícil. Es decir, bajar los últimos kilos de la dieta son difíciles. ¿Por qué? Porque están jugando las expectativas, están jugando algo psicológico. Nos agarra el bajón inflacionario, Nos agarra el bajón. A la trasnoche abrimos la heladera y remarcamos. Me como todo, claro. Es que hay algo de eso, hay algo de cómo me vas a convencer de pasar del 5, de que no vamos a tener más inflación. Y ahí pero radica... lo definimos, perdóname que te interrumpa, ¿lo definimos nosotros? Porque también hay yo siento que también hay muy de argentino de, uy, mirá, la culpa, qué sé yo. Pero la verdad que yo no dirijo la política económica. Si fuera por mí, no aumentaría los precios de alimentos. Hay una concentración económica. No, por supuesto que no depende solo de los consumidores y cómo se conforman los precios es un punto importante. Digo, acá hay un tema de cómo se conforman los precios y los salarios, ¿no? Entonces, la clave para poder atacar esas expectativas, o lo que han hecho, o lo que se ha hecho en otros momentos de la historia argentina, para atacar esas expectativas, son lo que se llaman planes de estabilización. ¿Cuáles son los dos planes de estabilización más conocidos? El plan austral de Alfonsín de 1985 y la convertibilidad de Menem de 1991. Esos dos planes, ¿qué hicieron? Cambiaron la moneda y dijeron, no, a partir de mañana la moneda es el austral. No, a partir de mañana un peso vale $1. Chau, volvemos al peso moneda nacional. ¿Cambiamos qué? Cambiamos las expectativas. ¿Cómo te hago? ¿Te mareo tanto? Te mareo tanto. Es mi direction del mago. Te cambié la moneda, que te cambié las expectativas y ataqué de alguna manera algo más psicológico de la inflación. Entonces, la gran pregunta que se hace muchos economistas es, pero ¿va a haber un plan de estabilización? ¿Va a haber algo que me haga, que me ataque las expectativas o no? Milei está diciendo, no va a haber tal cosa. El plan es este. Bien, porque lo de cambiar la moneda, eso es algo un poco heterodoxo para un economista tan ortodoxo como Milei. Ahora, bueno, la pregunta entonces es, ¿y cómo vamos a hacer para dejar de creer que el mes que viene la inflación va a ser del 5%? ¿No? Entonces, esa es la duda hoy, diría. Con una recesión fulminante. Bueno, pero en algún momento tenés que activar, porque la recesión no se puede sostener al infinito. En algún momento tiene que haber un despegue, en algún momento tenés que hacer que algo te reactive la economía. La respuesta te sorprenderá. Bueno, pero digo, incluso para poder gobernar. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, cuando eso se reactive, ¿volvería la inflación? ¿Qué pasaría con las expectativas? Entonces, ahí la pregunta es, ¿y va a haber algo parecido a la convertibilidad o parecido al austral que hizo que cambien las expectativas? Y ya nos metemos para ahí en el otro gran periodo de referencia de Menem, que es la
de Milei, que es la generación del 80, ¿no? Todo el fin del siglo XIX, principio del Primera 20. potencia mundial. Primera potencia mundial, éramos 52 veces más superiores a Indonesia, A lo que todo fuera. el mundo. Pero, A Inglaterra, a todo. Será. claro, pero más allá de eso, porque también hay una cuestión de rol de Argentina en el mundo, Sí. ¿no? O sea, las potencias no quieren que Argentina desarrolle una industria y es mucho más funcional que sea exportadora Argentina. No, a ver, yo no creo que haya algo tan calculado. No es de Argentina afuera. entró tarde al mercado mundial. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se empiezan a industrializar en lo que se llama la segunda ola de la revolución industrial los países, bueno, hacia 1800, 1810, o sea, en la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué pasaba con Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos en ese contexto? Bueno, en 1810 hicimos la revolución y a partir de ese momento entramos en un proceso de guerras civiles, guerra de independencia, intentos de dictar una constitución que fueron fracasando. Tuvimos 4 intentos constitucionales antes de la Constitución de 1853. Tardamos 50 años en constituirnos como Estado unificado. Entre 1810 y 1860, que es cuando tenemos una República Argentina unificada, pasaron 50 años. ¿Qué significa eso? Bueno, que no pudimos meternos en el mercado mundial en el momento en el cual los países de la Segunda Revolución Industrial, por ejemplo, Estados Unidos, se estaban metiendo. Te doy otro ejemplo. Estados Unidos hace su independencia en 1776. Para 1787, 11 años después, tenían su constitución armada y empiezan ¿a qué? Empiezan a producir, a ver cómo meterse en el mercado mundial. Tuvieron una guerra civil también. Mucho tiempo curiosa. después, pero la guerra civil llegó cuando el norte de Estados Unidos ya estaba recontraindustrializado. Claro. Ya tenías los ferrocarriles, el sur ya había pasado el boom algodonero. Entonces, Estados Unidos ya había pasado el proceso de revolución industrial cuando tuvo su guerra civil. Nosotros tuvimos la guerra, nuestra guerra civil fue el mismo momento que nuestra revolución e independencia. O sea, fue en esa década, en esos años de la revolución de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, eso hizo que nosotros entráramos más tarde al mercado mundial. ¿Cuándo? Bueno, recién en 1860 empezamos a tener un Estado unificado, empezamos a decir, bueno, vamos a cobrar estos impuestos, vamos a promover la inmigración, vamos a exportar ganado, vamos a exportar materias primas. Un poco tarde, uno podría decir. Entonces, no es tanto que hubo un cálculo de las potencias de, bueno, a estos los tenemos que mantener a raya, como estos los tenemos que mantener, sino, bueno, llegamos tarde. Y lo que buscaba el mundo en el momento en que nosotros nos insertamos en él era algo que nosotros teníamos. Y está bien, nosotros teníamos tierras, producíamos ganado, podíamos desarrollar la agricultura, bueno, hay que meterse ahí. Esto es lo que el mundo exige en este momento, pide, y esto nos va a ir bien. Y de hecho, eso nos ayudó a crecer. Bien, entonces, la Argentina de 1880 a 1930, si querés, que es la Argentina agroexportadora, es una Argentina que creció mucho, que permitió el ascenso social. No éramos primera potencia mundial. Ascenso social. Integración, en el sentido de los hijos de los inmigrantes vivían mejor que sus padres y los nietos podían vivir mejor que sus abuelos, ¿no? Es decir, los inmigrantes que llegaron, hubo un proceso de ascenso social que en gran parte está relacionado con cosas como, por ejemplo, la educación pública, porque eso es muy importante en esa generación del 80. Y es que había, podríamos decir, entre todos esos presidentes que Milei reivindica, Mitre, Sarmiento, Roca, Pellegrini, había ciertos acuerdos. ¿Cuáles eran esos acuerdos? Desarrollar la agricultura y la ganadería, inmigración, ferrocarriles para crear un mercado interno y educación como motor del progreso. ¿Bien? Entonces, esas son las cosas. Se mataban entre ellos políticamente, se podían putear todo lo que sea. Ahora, ¿estamos todos de acuerdo en que eso tenemos que hacer para desarrollar la Argentina? Entonces, ahí había un punto muy importante. Eso permite el crecimiento económico, permite también la integración de distintos sectores sociales. Por supuesto que había problemas políticos, había exclusión, había movilizaciones obreras que reclamaban jornada laboral de 8 horas, que reclamaban, por ejemplo, mayor competencia entre partidos. Bien, todo eso estaba, sin duda. Digo, no era una Argentina dorada. Digo, todo eso estaba. Protestaban con el fraude, claro. Todo eso estaba. Pero hay que entender también que, digo, esa Argentina que crecía y que, que se desarrollaba económicamente,
era una Argentina donde el Estado ocupaba un lugar central. Es decir, en todo este proceso, y eso es la contradicción un poco de Milei al reivindicar a estos liberales, ¿no? Porque Milei dice, bueno, la Argentina liberal. Pero Milei es un libertario que quiere un Estado mínimo, que el Estado se haga cargo de la mínima cantidad de cosas posibles, ¿no? Él dice que es anarquista en teoría y minarquista en la práctica. Minarquista sería como que el Estado se haga cargo de la seguridad. Salud y no me acuerdo más. Creo que ni siquiera salud, no me acuerdo, ¿viste? Era como muy poquitas cosas. Y justicia. Entonces, estos liberales que reivindica Milei, en realidad eran liberales que no destruían el Estado, estaban construyendo el Estado. Es decir, son los tipos que armaron el Estado, que armaron la burocracia, que armaron el sistema impositivo, que armaron la educación pública, es decir, que armaron toda la estructura del Estado. El Estado era el garante del liberalismo, digamos. Totalmente, eran liberales que entendían que tenían que construir un Estado, que tenían que usar el poder, y que el poder del Estado era necesario para desarrollar la sociedad. Entonces, acá hay un punto muy importante y muy diferente o que choca un poco con la visión que Milei tiene de la economía y del rol del Estado, ¿no? Porque, bueno, son estados que, por ejemplo, son presidentes que están diciendo, no, la educación pública es clave. Es lo que nos va a hacer progresar económicamente. Entonces, no es que había una idea de adoctrinamiento. No, esto lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer que los inmigrantes aprendan español, que sepan hacer cosas prácticas y que además sean buenos ciudadanos. Tenemos que construir ciudadanos y que sean argentinos, ¿no? Entonces, había todo un desarrollo que yo creo que bueno, Milei lo debe conocer, pero que prefiere olvidarlo. Bueno, siempre la memoria o la recuperación implica recuerdos y olvidos, ¿no? Y yo creo que esa pata de la generación liberal es una pata que un poco se olvida o la trata de olvidar. Claro. Camila Perochena estuvo en País de Boludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos con los comentarios que nos dejaron la semana pasada, que son de gente totalmente desvencijada mentalmente. Como por ejemplo Adrián Muñoz, que dicen: son muy buenos los programas de streamer en contra de la derecha de Milei. Muy claros, muy superiores discursivamente, pero ineficaces en resultados electorales. Vos. Pero yo no me presento a elecciones, Adrián. Clarisa Gómez estalló, dice: ¿no le enseñan a trabajar? Carpinteros, zapateros, plomeros y etcétera. Plantar en los terrenos del Estado, enseñar a emprender. Muchos signos de pregunta, emoji de me lo pregunto muchas veces. Solo piden. Y sigue: crean dependientes, así los mantienen en el poder. 3 años y a casa a plantar papas, a dar ejemplo. Solo dan ejemplo de robar y vivir de otro. Cohete. Siempre dice lo mismo. Se quebró. Amok dice: soñé que le entrevistabas a Pato Bullrich. Me desperté directo para el celular a ver si era cierto. Haceme realidad el sueño, Simón. ¿Ese es tu sueño? Hay gente que sueña, no sé, con volar. Hay gente que sueña con tener yate. Vos soñás con que entrevista a Pato Bullrich. No creo que venga, che. Murga, la tosedora oficial, está totalmente de la boina. Dice: empecé a dudar de hablar con la E cuando dije la frase mi moto alpina derrapante. Un escándalo. Cuánta maldad hay en el mundo. Clarísimo, Murga, la tosedora oficial. Clarísimo. Otro programa y no sacan a Milei. ¿Hasta cuándo? No sé si es que lo quieren sacar tipo golpe de estado o que quiere que lo invitemos al programa. No creo que suceda ninguna de las dos cosas. Jean-Pierre David Vega Choque. Jean-Pierre David Vega Choque. Muy buen nombre. Mauro Martín dice: el programa es excelente. Lástima el invitado. Cuervo Larroque es la viva imagen de la vieja política. No es propuesta, solo un eslogan. No hay nada más vertical que la cámpora. Todo el movimiento está articulado para llegar al poder, no para mejorar la situación del país. Patético. Parece que PDB consiguió financiación. Una lástima. He aquí un suscriptor menos. Los voy a extrañar. ¿Pero de dónde llegas a esa conclusión? O sea, los estaría financiando Camila Perochena en esta oportunidad. Ay, nos descubrieron. Mega Edonia se quebró, por eso lo saco. Dice: dale, Fede, te comento todos los videos, te sigo. Te me gusteo todo. Pásamelo, comentar alguna vez. No pases nada más a lo que bardean. Todo bien. Bueno, esto es para vos, Mega. Espero que estés contento.
Y Switch nos dice, ¡ni en pedo te doy plata, cuca cuca! Bueno, pero para vos que por ahí sí estás interesado en darnos plata porque te gusta este programa y decís, yo le voy a financiar, bueno, puedes hacerlo en este QR que está en este momento en la pantalla o entrando a paisdeboludos.com.ar. Solo así logramos que esto se mantenga y además no tener que aumentar suscripciones ni nada por el estilo en lo que va del año, que el horno no está para bollo. Así que si te sobran, qué sé yo, 3 lucas todos los meses, pues suscríbete. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Esto fue País de Boludos. Bueno, recuerden, siempre pueden aportar a que este proyecto siga funcionando a través de este QR o entrando a paisdeboludos.com.ar. Nos reencontramos el domingo de la semana que viene a las 8 de la noche. Gracias.